y les voy a ir marcando que de ese material va a ser parte del material que ustedes ya está en la bibliografía. Hoy les cargué lo que a mí me pareció es un fragmento de un fallo de junio en relación, yo les cuento los casos para ver si logramos despertar algún interés por qué enseñamos esta materia, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la utilidad? Más allá de que nos guste o no. Obvio que a mí me gusta, ¿no? Porque es mi métier, pero digo, más allá que no nos guste, ¿cómo podemos usar lo que podemos ver acá en clase? Hoy les colgué una partecita de un fallo de una cámara de Buenos Aires en relación a un informe sobre usurpación de terrenos de América, el programa conducido por Graña, en el cual una persona demanda por daños al honor y el uso de la imagen. ¿Sí? Es una persona que en el informe aparece vinculada a que, digamos, así, simplemente truchaba los boletos de compra-venta para vender terrenos de los que no era propiedad, ¿no? Entonces, bueno, sale en el informe con el nombre, el testimonio, lo que decía la causa, etc. En el fallo y en el segmento, en el fragmento que yo les colgué, el equipo periodístico no es condenado por daños y perjuicios. Nosotros estamos viendo en la unidad daños, ¿sí? Es una unidad que se habla sobre daños y perjuicios, nada más que el Código Civil, el capítulo lo llama responsabilidad. Este caso, digamos, entraría dentro de estas consecuencias que siempre hablábamos de las responsabilidades ulteriores. La Cámara hace un análisis que en 2 hojas te esclarece, yo diría, no sé, un buen porcentaje de la materia. ¿Por qué? Porque empieza hablando de la armonización de la libertad de prensa con el derecho a la imagen. ¿Qué es? Y el derecho a la intimidad. Y ahí cita un fallo que ustedes tenían que leer para hoy, Ponseti de Balbín contra Atlántida, entre otros fallos. Y al final cita, esa parte final nosotros la vamos a ver en la próxima bolilla, las 2 teorías que se estudian en las cuales se analiza la responsabilidad del periodismo, que es Campillet y Real Malicia. Eso todavía nosotros no lo vimos, pero los termina citando. El fallo es favorable al periodismo y hace un análisis simplemente de por qué a veces existe un interés superior en el cual el derecho al honor y a la intimidad se ven desplazados de protección, y habla de que cuando el periodismo ejerce la profesión con veracidad, ¿no? O sea, habla de un tipo de periodismo, de un tipo de ejercicio de la profesión, y habla también de otra cosa que me pareció muy interesante, del derecho a la información. ¿De qué derecho a la información? El de acceder. Vieron que nosotros vimos el derecho a la información de acceder y vimos que ese derecho de acceso a la información es no solo para el periodista que busca información, sino para todos los ciudadanos. La posibilidad de acceder a información diversa, de distintas fuentes, y también habla de esa información veraz y objetiva que puede transmitir el periodismo, y que a lo mejor alguna persona pueda sentir que su derecho a la imagen o su derecho de la intimidad es dañada, pero existe un interés superior de la sociedad de conocer esa información. O sea, son 2 hojitas, está en un Word porque es un extracto. A mí me gustó mucho porque, es más, le puse negritas a algunas cosas y a otras letras grandes, para que vean que esa parte es muy importante, ¿no? Entonces, le puse negrita. Obviamente que el fallo ustedes no... Cada vez que se hace una reflexión, entre paréntesis, que uno lo saltea, va toda la jurisprudencia que avala esa reflexión y la doctrina de quienes estudian distintos temas con nombre de libro, bla, bla, bla. Entonces, parece largo, pero vos después cuando le sacás todas las... Porque todas las citas en los fallos están adentro. Entonces, cuando vos le sacás la cita, a lo mejor te queda una hoja. Porque las citas son larguísimas, ¿se entiende? Entonces, a lo mejor ustedes ven que son 2 o 3 hojas, pero en realidad tenés un montón de citas ahí que vos, si lo viste una vez porque te interesó,
Y después no se asusten por la extensión, a eso me quiero referir. Igual, en este caso son 2 hojas, eso es, lo que está extractado ahí es un punto del fallo, un punto. O sea, un punto, 1, 2, 3, así, 1. Yo con mucha emoción, porque me gustó mucho, porque me pareció que eso le simplifica la interpretación de responsabilidad del tutor en imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para no seguir insistiendo, ¿leyeron? Sí. Muy bien. No lo encontramos en el Google, pero lo buscamos en... Debiera estar, lo voy a buscar para ver si está, porque supuestamente chequearon todo el material. Puede llegar a estar junto con otros fallos. Me comprometo a chequear que esté porque tiene que estar, porque se supone que tomaron el material siempre, pero no lo hemos visto. bueno, ok, ¿quién arranca? Yo voy entrando acá porque acá tenemos el material para ver. ¿Quién quiere contar a sus compañeros de qué se trata el tema? Es el caso de un... No sé si es abogado o es médico, porque en el fallo dice doctor. Abogado. Abogado, que falleció... El que era médico y lío. Ah, bien. Él estaba en terapia intensiva en un hospital y la revista... Gente y... algo así. Sí, Gente y la Actualidad, en ese momento, publicó en la tapa de la revista esa foto, que es cuando él está... Esa es la foto, esa es la foto, se ve obviamente, del año 82, pero esa es la tapa, no se puede ampliar mucho. Ver imagen, profe. En ver imagen, cosa que, bueno... No, pero no lo amplía, pero bueno, es como para tener una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Más o menos se ve, letras rojas, Balbín agoniza y una foto del señor en terapia intensiva con todos los aparatos, etcétera, ¿no? Obviamente que eso con nitidez es mucho más impactante. Profe, Sí. tengo una pregunta. Me acuerdo cuando fue lo de Chávez, que lo mataron antes, ¿verdad? Sí, fue un periódico español. El periodismo que repite, o sea, que toma la imagen, esa que tiró en primicia el diario español y la repite, ¿tiene misma responsabilidad? Si cita la fuente, exactamente de dónde proviene la información, no. Si se hace propia la información, o sea, en la forma de reproducción, utiliza una terminología en la cual toma como propia la información, tiene exactamente la misma responsabilidad. Penal, lo establece nuestro Código Penal, 113, y después tenemos la responsabilidad civil, que es la indemnización por daños. Profe, sobre ese tema, Sí. esa foto, que es la que salía, que realmente no era, es tomada de una película o de algo similar, creo, ¿no? Sí, en ese caso no era el damnificado directamente, pero la información era falsa. No, pero yo hablando sobre la imagen, Sí. Yo calculo que... No habría un daño en la imagen, digamos. No hay un daño en la imagen de Chávez. No. Y un daño en la imagen de la persona que interpretó la película tampoco. No, porque en ese caso podríamos hablar de autor o de copyright, podríamos hablar de derecho de copyright. Yo no sabía que era una película, pensé que era de una persona que estaba en esa situación. No, es una película o un documental, Ah. una cosa así, pero no sabría Sí. decirlo. Y no hay una cobertura por toda, por ejemplo, todas las páginas que tiran esa información conspiranoica de, se cayó la Torre Eiffel. Sí. Para tener una foto con la mitad de la Torre Eiffel. No No hay... sabía que había... No, Pero puede pasar. debe haber. ¿No hay control sobre eso? No, lo que hay es que cada uno gestione sus derechos y pueda demandar posteriormente, pero a priori no hay ningún control, ninguno. Por eso hablamos de la reparación de los daños, cuándo se produce el daño a estos derechos personalísimos, ¿sí? Y los hablamos desde el punto de vista del periodismo, porque los derechos personalísimos también pueden ser vulnerados fuera del periodismo. Ustedes estudian periodismo y lo vemos desde los medios de comunicación. Este es un leading case en el tema, o sea, fue un caso muy importante porque acá se combinan dos cuestiones.
no solo el derecho a la intimidad, entonces nosotros más o menos vimos y definimos el derecho a la intimidad y tenemos que saber que este derecho cuando se confronta con la libertad de expresión hay que saber cuándo podemos priorizar o cuándo el juez va a priorizar la libertad de expresión porque tiene esta función que nosotros vimos que es servir a la República, es decir, que cumple una función social porque permite a los demás acceder a información que puede ser valiosa para tomar decisiones o para el sistema institucional. ¿Y cuándo? Porque ¿qué es lo que dicen los jueces? Que la libertad de expresión tenga una protección especial dentro de las libertades constitucionales no es darle una inmunidad. Es decir, yo puedo hacer lo que quiero, total, soy inmune al derecho o a las consecuencias jurídicas. No es una carta en blanco, yo la ejerzo con responsabilidad. Y acá estamos viendo las consecuencias que pueden aparecer de esta responsabilidad. Por eso decía, esto es un leading case porque hablamos de una persona pública, figura pública, y nosotros vemos que la intimidad de una persona pública, el derecho a la intimidad, tiene características diversas al derecho a la intimidad de una persona que no es una figura pública, como es el derecho a la intimidad que podemos tener todos nosotros. Sí, continúa con el caso. Entonces, este era el planteo de la fotografía. ¿Quién hace la acción? La familia es la que reclama. Porque él está fallecido. ¿Sí? Esto es horas antes de fallecer. Entonces reclama la mujer y los hijos. ¿Quién saca la foto y se la ve en el medio? No, en este caso no había, o sea, esto es el año 82. No había teléfono con cámara. Pero alguien saca una foto nueva. Un fotógrafo se metió al área de terapia intensiva. Alguien lo dejó pasar, probablemente adornó a alguien de ahí. Pero esto fue un fotógrafo el que tomó. No fue una foto tomada por ¿sí? Pero ¿cómo se sabe que es él si no se le ve la cara? Bueno, acá no tiene mucha nitidez la fotografía, pero de todas formas no. bueno, no fueron los argumentos de fallo, o sea que el diario reconoció que era una foto, no fue un argumento, o sea que se debe haber notado o debe haber sido público y notorio que el diario... Sí, ellos dijeron... A ver, fue un fotógrafo del diario, o sea, el diario, la revista lo vendió como una primicia lograda por un fotógrafo de su staff, digamos. Se sabía que no era... Por eso, no fue un tema de debate, no voy a andar en eso porque no se debatió, o sea, por tanto, la revista reconoció que habían sido ellos los que lo habían hecho, digamos. ¿Sí? No es una foto vendida. Pero entonces ahí también puede caer el hospital donde estaba. Por otros temas sí, pues sí, a ver, si se lograra probar que hubo una infidelidad, cuando se vende información, dice infidelidad de algún miembro de la clínica para lograr esto, me acuerdo del caso de Chano, por ejemplo, que iba a iniciar una acción cuando se supieron sus análisis, esa información salió de adentro de la clínica. Y también le sacaron una foto, me deja a la militante pública Karina en el hospital. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, pero ustedes, imagínense, esto es año 82, chicos. Claro. Hoy ustedes todos pueden captarlo. En ese tiempo no había la transmisión de datos. Era, exactamente. Sí, no era como hoy que cualquiera releva algo. No había esta filtración. Bien, entonces, ¿qué es lo relevante del caso? ¿Qué dice el medio? ¿Cuál es el argumento del medio? A ver, de los que leyeron. ¿Qué dice el medio? ¿Esto viola o no el derecho a la intimidad de la familia Ponseti y Balbín? Decían que no porque tenía que ver con una figura pública. Porque era de interés general. Era de interés general saber qué. Claro. La salud. Según la revista. ¿Es necesario ilustrarlo? Me pregunto yo. En un momento de agonía una persona que está muriendo. ¿Es necesario poner la foto del hecho para informar? ¿Se lo habrá preguntado el juez? ¿Se lo habrán preguntado las otras partes? Yo me lo preguntaría como periodista para decir que alguien se está muriendo. ¿Necesito poner la fotografía de que se está muriendo? No me estoy limitando un poquitito, no me estoy como extralimitando dentro de mi función de informar. Lo primero que tenemos entonces es que sobre la realidad del Señor hay un interés público, porque es una figura pública. Eso está correcto. Profe, sí, nadie informaría de nada. sí, Bueno, yo puedo hacerlo, después si tengo que pagar, pagaré. Yo tengo que enseñar consecuencias.
jurídicas. ¿Sí? Yo puedo hacerlo. Vamos a ver cuándo voy a ser responsable y cuándo no. Por eso ahí le cargué algo en el cual la justicia justifica y que no hay violación a la intimidad ni violación a la imagen en el caso que les conté hoy. Este es un caso de violación al derecho a la intimidad. Sí, o sea, la justicia consideró y se lo usa para evaluar, digamos, a partir de este caso lo van a encontrar citado en todos los casos sobre derecho a la intimidad, de violación al derecho a la intimidad. Bueno, ¿y qué dice la justicia? ¿Qué pasa cuando uno utiliza o cuando uno va a difundir información, digamos, de este tipo, de este tenor, que tiene que ver con la intimidad de una persona? ¿Cuál es el límite para difundir información en relación a las personas públicas? ¿Encontraron eso los que leyeron el caso? Por eso le decía, es importante. El fallo habla incluso de amarillismo, ¿sí? ¿No? ¿Cómo lo vamos a probar? Sobre la persona, ¿sí? Sobre la persona pública. Primero, ¿tiene derecho a la intimidad? Sí. Una persona pública, una figura pública. Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice la justicia? Si no tuviera derecho de intimidad, ¿qué tipo de derecho es? ¿Y cómo lo llamamos a esos derechos? Lo que le hacemos. Personalísimos. Son aquellos que las tengo desde que nazco. Entonces, si una persona pasa a ser figura pública y yo le quito el derecho a la intimidad, estoy estigmatizando a alguien por su función. ¿Sí? Le estoy quitando un derecho inherente a la persona, ¿se entiende? O sea, que si yo ejerzo una profesión, canté, no tengo más derecho a la intimidad. O sea que el derecho no le puedes estigmatizar y sacarle el derecho a la intimidad, ¿se entiende? Sería como incorrecto. Entonces, lo primero sí. Esta bola de cristal en la que vivimos, que nos protege y permite repeler al otro y cuidar aspectos de nuestra vida, que es el derecho a la intimidad. ¿Es igual en las personas públicas que en las personas privadas? Ustedes van a trabajar en general con personas públicas, en general. Pueden trabajar con gente que no, pero en general van a tocar mucho a personas que son figuras, funcionarios, etc. Bien, ¿es igual? Segunda pregunta que yo me hago. No. ¿Tiene la misma amplitud? No. Perfecto. Hay cosas... O sea, habla sobre eso. Sí. En uno de los puntos, dice, en el caso de los personajes célebres cuya vida tiene carácter público, Sí. Su actuación público-privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere. Perfecto. Ese es el párrafo al que yo decía. ¿Puedo penetrar en la vida privada de una persona pública cuando? La última parte. Cuando se vincula la actividad de esa Claro. persona. Cuando eso se vincula a la actividad de una persona. Es decir, cuando la vida privada de una persona pública pueda vincularse a su función, el derecho del periodista está por encima del derecho de intimidad, porque puede haber un interés público prevaleciente. Si no hay ese interés público prevaleciente, no va a estar la libertad de expresión por encima de la vida íntima de la persona. Entonces, mi fundamento es, voy a revelar esto porque esto se vincula a la función pública porque tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, un funcionario que me cite un prostíbulo, ¿es de su vida privada? Sí. Pero lo puedo vincular a su vida, digamos, porque acá tenemos, si yo, un funcionario de obras públicas, digo, la restricción absoluta que existe en Córdoba con relación a lugares por el tema de trata de personas, etcétera, 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 me va a revelar una conducta ilícita que va a hacer que un funcionario no cumpla con no tener un antecedente penal para ejercer su función. Digo, estoy dando una vuelta de por qué me puede servir revelar ese dato. Si no, de otra manera, me pueden hacer un daño y me pueden hacer Hay un caso en Córdoba
de un funcionario público que tenía los ganchos puestos, de pesca, ¿sí? Se lo investigan, fue demandado por ese caso, fue demandado, sí, bueno, el programa ADN, ¿sí? Tomás Méndez, y a él le aplicaron la figura de la Real Manicia, que nosotros vamos a ver, y salió absuelto, ¿no? Por el caso. Pero ese párrafo que vos extractás es exactamente el que yo quiero que les quede de Ponseti y de Balbín. Puedo penetrar la vida íntima de un funcionario cuando lo puedo relacionar a su función, a ese aspecto de la vida íntima. Esto no está relacionado a la función de la persona. No tiene que ver, es netamente intimidad. La salud, el Estado, es netamente intimidad. No tiene nada que ver con su función pública, o tiene que ver. Depende, si está relación. Tiene que tener relación a la función que ejerce. Esto no tiene ninguna relación. ¿Se entiende lo que digo? Este aspecto de su vida íntima no tiene relación con su función. No la tiene. ¿Cómo? Si el presidente se muere, sí, tiene relación. Pero bien, pero esto a ver, yo puedo... Claro, el tema es necesario. Es distinto. Esta fotografía fue tomada en un estado, en una terapia intensiva, mientras no está tomada en el velorio, en la exposición del cuerpo. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, podés encontrar fotos de Villita Perón que están expuestas en un velorio que es, digamos, sí. Esta es una etapa de agonía de una persona en un ámbito netamente privado. Yo puedo informar que alguien está internado en terapia intensiva. Eso no me habilita, por más que sea funcionario público, a exponer una fotografía del estado de salud de esa persona. Son dos cosas distintas, tenemos que tratar de distinguir. Entonces, cuando las revistas siempre publican cuando ponen enfermedades de cáncer, ponen fotografían a la persona, es lo mismo. ¿Pero en dónde? ¿En qué situación? Por ejemplo, está en la calle y ves a las mujeres, no sé, con el pañuelo en la cabeza y le sacan una foto. Eso yo diría que no es exactamente lo mismo. Pero esa persona tiene derecho a la imagen y puede oponerse a que se difunda su fotografía. No es intimidad en ese caso. No es intimidad. Pero yo puedo oponerme. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos derechos importantes, imagen e intimidad, que son disponibles. Los derechos personalísimos son relativamente disponibles, no son absolutamente disponibles, pero son relativamente disponibles. Entonces, en relación a la imagen, yo puedo disponer de la imagen, puedo disponer de mi vida íntima, puedo revelar secretos de mi vida íntima, puedo dar mi imagen gratis para que aparezca todo en... Pero siempre es del sujeto la capacidad de requerir el consentimiento o el asentimiento, ¿no? Este es el extracto que les puse ahí, chicos, léanlo porque a mí me gustó mucho. Porque es jurídicamente muy... es un fallo, pero es muy entendible y les explica todo este rollo que yo les hago, pero mucho más bien. Profe, o sea, son disponibles relativamente porque depende del sujeto. Exactamente, siempre dependen del sujeto. Y cuando se trata de cuestiones de moral, por ejemplo, el caso de Clinton, está bien que es otro país, otra ley. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, las doctrinas que aplicamos, una es nacional y otra es traída de Estados Unidos. Ajá. Para interpretar, nosotros le copiamos bastante en la interpretación acerca de libertad de expresión. O sea, real malicia es una doctrina que nosotros utilizamos, que los tribunales utilizan y es norteamericano, nació allá. O sea que no es tampoco extrapolado hablar de lo que les pasa a ellos, digamos. Y en los casos de moral, como siempre, incluso ustedes lo van a ver en el fallo, ese no se ha planteado, pero ese fallo podría ser interpretado como que puede haber un interés público cuando alguien tiene una conducta que puede ser inmoral en el ejercicio de un cargo como la presidencia. Claro, bueno, Esa es una visión. Y la otra visión es que no importa esto, porque, bueno, que le vaya bien ese compromiso. Y la otra visión es realmente si el periodismo, si es
información no era exacta y tuvo intención de dañar. Pero en este caso no era, nunca se planteó la inexactitud de la información, porque él podría haber dicho es falso. Y él reconoció. Pero hay una parte, hay un discurso que él da en el que dice... En el cual... dice... Yo pensé que lo había reconocido, pues yo lo escuché pidiendo perdón. Es que creo que después lo reconoce, pero claro. primero, al principio... Y bueno, no estaba seguro lo que había sido, era complicado. No sabía si era nuevo. Un caso que pasó y en realidad no sé cómo se resuelve, debería preguntar. Si inició hoy... No sé hace mucho, pero no sé cómo se resolvió eso hoy. Lo podemos buscar. Pero en Cataluña había un gobernador que puso famoso, que es Ramón Sadi, que era el gobernador. El caso Sadi, sí, ya me acuerdo del caso Sadi. Igual, exento a eso va el tema. ¿El del hotel? ¿La fotografía en el hotel? No, la de la pileta de la casa. Era Ramón. Capaz que el padre Vicente de los dos gobernadores. Fue un caso. Era muy No, lo podemos se lo crear conocía con por además de izquierda, sí, no, lo voy a investigar porque yo me acuerdo del caso de Sadi, pero a lo mejor no era Ramón, que le sacaron fotos en un hotel con un amante. No, el que yo decía otro. Pero ese es que de Vicente, del padre, que también es gobernador, que se lo conoció por muy ostentoso y realizaba fiestas privadas en su casa. Sí, y se revelaron fotografías. Es muy conocido el caso de que se sabe, él tiene, no sé, la casa debe tener 5 pisos más o menos, y en la terraza de la casa tiene una pileta que es del tamaño de una pileta de natación. ¿Y cómo fue la tomada la imagen? Con un dron. Aérea, ¿no? Seguramente aérea o si se hubiera metido unas palmeras, ¿no? Pero fue muy famosa la fiesta porque tapó toda la pileta con botellas de champán. Y salieron las fotos de él metido en la pileta con todas las botellas de champán. Habría que ver si eso fue la justicia o no. No lo voy a ver, no, lo que yo decía era mucho peor. Eran fotos íntimas. Es una fiesta privada, pero... No sé si eso fue llevado a la justicia. Porque con las personas públicas la justicia es muy delicada. Aunque ahora le voy a cargar un fallo donde Infran, el gobernador de Misiones, el gobernador de Misiones le ganó a un medio de comunicación una indemnización, pidió, porque a un llamado anónimo a una radio dijo cosas de él y fíjense por dónde vamos, ojo. Y no tuvo intervención el periodista para parar al tipo que llamó. No es que el periodista directamente, ya le va a aparecer a la unidad 3, lo tengo, porque el título que me salió de Real Malicia, ¿cómo andamos? Porque es justamente, él es una persona pública y el que comete la ofensa no es el periodista directamente, es alguien que llama a la radio. O lo que yo les comenté, ojo, tengo un blog y tengo algunos que comentan ahí. Ojo con la responsabilidad, que cada vez se amplía más. Ya es, si usted tiene un blog y qué sé yo, y tiene algunos cuyo comentario pueda ofender a otro, el año pasado tuvieron que indemnizar del blog del instituto, no me acuerdo cómo se llama el blog, a eran 10.000 pesos, 20.000 pesos, no era una fortuna. Pero eso nos habla de cómo considera la responsabilidad de los tribunales. Un comentario en relación al entrenador. Ofensivo. Están llenos de comentarios. Bueno, pero yo no puedo hacer un juicio. ¿O no? El fallo salió la acusación. ¿Y lo ganó? Sí. Pero... En la radio el caso era el que el periodista no intervino. Sí. Pero en el blog, si vos le respondes o algo, o si tenés que eliminar el comentario, o cómo te manejas. Sí, lo tenés que filtrar. Pero sí, pero ahí ¿por qué? ¿Saben por qué? ¿Cuál era el principio jurídico acá? Fíjense. Yo, ofendido, a mi derecho al honor, pónganle que es un derecho al honor, yo ofendido en mi buen nombre, no puedo identificar al ofensor. Alguien me tiene que reparar el daño. Si hubo un mediador que podía exponer ese ofensor y no lo hizo, le va a caer la responsabilidad. Es para pensar, no digo que esté bien o no que esté mal. Digo, por ahí está yendo la responsabilidad. Porque si no, ¿qué pasa con esta era de las comunicaciones? Todos son anónimos, todos tienen otro nombre, todos dicen cualquier cosa, de cualquiera, nadie se identifica. ¿O por qué se creen que
están ahora a full, que todas las páginas tienen ¿por qué se creen? Porque son buenas, porque no quieren que... ¿Por qué se creen que las páginas web, los grandes diarios, los grandes... o no se habilitan comentarios, o los que se habilitan tienen... fake filtros, o bueno, o... Me salen mediadores, pero no, moderadores. No sé por qué dije mediadores. Pero ¿no estás censurando un poco la opinión del público? No, O sea, pero la idea de un portal abierto es que... O sea, me parece que distinto yo cuando puedo opinar, pero claro. no es necesario violentar el derecho de otro para opinar. Yo Claro. puedo opinar bien. Siempre puedo opinar. No estoy de acuerdo, me parece que no, etc. El tema es hasta dónde, ¿no? Es muy debatible, hay muchos casos muy interesantes. Hay veces que la justicia dice que sí, otras veces la justicia dice que no. Claro. No siempre da la reparación. Ya vamos a ver casos en los que no. Claro. Por ejemplo, este que yo le digo no le dio la reparación al tipo que salía que vendía terrenos truchos, sin la documentación correspondiente, por ejemplo. Y entonces ahí se habló del acceso a la información, cuando el periodismo utiliza transmisión de datos y lo hace con verosimilitud y con veracidad, y que ahí hace mención a cuando hay varias fuentes coincidentes. ¿Vieron lo que yo le decía? No me puedo basar solo en uno cuando estoy involucrando a alguien. Tengo que tener varias fuentes que sean coincidentes, que apoyen mi informe, ¿sí? No es que no voy a poder hablar de nadie, no voy a poder hacer nada. ¿Se acuerdan que vimos la definición del derecho a la intimidad? ¿Sí? La clase pasada. Y ahí tenemos que comprender sentimientos, hábitos, costumbres, salud física, vida familiar, ¿sí? Sexualidad, etc. Y algo que tiene el derecho a la intimidad que no tiene el derecho al honor, que es la importancia de la verdad. No tiene ninguna importancia. ¿Se entiende? O sea, no importa En el honor tiene importancia si lo que digo es inexacto o es falso. Para eso existen las doctrinas que yo le digo que vamos a ver, Capilla y Real Malicia. Si es falso, ahí va a aparecer la responsabilidad periodística, ¿no? Pero en el derecho a la intimidad nunca me puedo defender. Si alguien me demanda por violación a la intimidad, nunca me puedo defender con la verdad. Porque la verdad en el derecho a la intimidad no es relevante. ¿Se entiende? Si yo produzco una violación al derecho a la intimidad, que lo que yo diga que tiene 5 amantes y le pruebo, y quiero probar que tiene 5 amantes, el juez no me lo va a permitir. Porque no tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con un ámbito sagrado de la persona humana. Entonces, son aquellos actos que por su naturaleza no están destinados a la divulgación de terceros o a la intromisión. Vamos a decir la verdad. Intromisión. No importa la verdad o la falsedad. ¿Qué es lo que dice el código? No aparece ninguna definición de derecho a la intimidad. ¿Se rompió? No aparece ninguna definición de derecho a la intimidad en el código. El código no define derechos, simplemente enumera honor, intimidad, imagen, ¿sí? Pero no va a aparecer ninguna definición. La definición la sacamos de las doctrinas, la sacamos de los fallos, ¿sí? Pero sí dice cuándo hay que reparar. Cuándo hay que reparar. El periodista tiene como argumentación poder entrar a la intimidad de una persona cuando hay un interés superior prevaleciente, ¿sí? Cuando esa información va a satisfacer un interés público prevaleciente. ¿Puedo justificarme yo que hay mucha gente que quiere saber de la vida privada de tal porque es de mucho interés? No, digamos. El interés no tiene que ver con que tenga más rating o más gente ponga el programa o más gente lea la revista por lo que yo dije, ¿no? El interés tiene que ver con una función pública de esa información, que sirva. Entonces, perdón, ya vuelvo. Bueno, acá están obviamente los fundamentos, la constitucional, la Constitución y el Pacto de San José, entre otras. ¿Qué es lo que dice la ley sobre la intimidad?
que la intromisión arbitraria, esa palabra es definitiva para saber. ¿Por qué? ¿Por qué hay intromisiones en la actividad que no son arbitrarias? Sí. Cuando yo voy a evitar un daño tercero, no es arbitraria la intromisión. Cuando estoy investigando y tengo una orden de allanamiento, no es arbitraria la intromisión. ¿Se entiende? Hay intromisiones que pueden estar legalmente justificadas. ¿Sí? Porque si no, un homicidio en un domicilio no podría ser evitado por un ámbito privado. Bien, entonces, el Código Civil habla de que cuando se produce una intromisión arbitraria va a aparecer la responsabilidad por quien lo ha hecho. ¿Cuándo se justifica una intromisión a la vida privada? En general, hay un consentimiento expreso o tácito de la persona. ¿Qué, profe, perdón? Hay un consentimiento expreso o tácito, es lo que nosotros decimos. Si hay un consentimiento tácito porque la persona se deja ver, porque la persona a través del tercero va a conocer lo que hace de su vida privada, ¿sí? No pone ninguna restricción a ser visto, o que la información se incule, y cuando hay un interés público prevaleciente. Esos dos elementos me permiten penetrar. Para el periodismo el más importante es el último, por supuesto, ¿no? Ahora, si me demandan, ¿sí? Como este caso que vemos, y yo digo, no, pero hay un interés público prevaleciente, tengo que probar. Eso se refiere con la carga de la prueba pesa sobre el medio. Si el medio argumenta que hay un interés público prevaleciente, va a tener que argumentar que así lo haya. Como trata de documentar Editorial Atlántida en el fallo de que eso era de interés público, esa fotografía era de interés público, ¿sí? Lo trata de argumentar y la Corte Suprema le dice Pito Cantalán, vaya preso, no me convence, ¿sí? Bien. Profe, sí. Los medios en general, sí, juegan con el hecho de decir, bueno, puede ser que la justicia, digamos, vaya a mi favor o... no, vaya en contra mía, pero por la primicia que estoy dando. Sí, absolutamente. Sí, ¿no? Sí. No, y aparte, y no tendría que la justicia ahí, en vez de multar, decir, no sé, no transmita por tanto tiempo, porque si es por plata, seamos moral y paguemos. Hay un ejemplo que nos había dado un profe de un medio que siempre paga multa, digamos, ya sabe que tiene que por la mala palabra tiene. Bueno, pero bueno, eso ya estamos hablando de un ámbito administrativo, derecho administrativo. No, a lo que yo voy a decir, uno con plata puede mostrar cadáveres, total es una multa, ¿no? Es una sanción, no es una multa, es una sanción pecuniaria, digamos, sí, que trae una reparación al daño realizado al derecho. La multa es en el ámbito del derecho administrativo, ¿sí? Lo que pasa es que estas reparaciones del derecho a la intimidad generalmente son muy superiores a las multas y tienen además otra cuestión, la posibilidad de que ese medio pueda quedar expuesto porque esté obligado a publicar el fallo. Eso también lo toma como reparación el Código Civil, de hecho el año pasado pasó, creo que ya lo dije, si reitero es porque tengo dos cursos, entonces por ahí reitero lo mismo. Con el canal, con la revista Paparazzi y el canal América por la difusión de correspondencia del fallecido Juan Castro. El año pasado salía una placa en negro en la cual decía la Cámara tal sanciona tal por la violación al derecho a la intimidad de tal, y tuvieron que darle difusión. Yo creo que si uno pudiera ver eso más seguido se daría cuenta que por ahí pasa esto de la sanción. ¿Sí? Porque yo por ahí los casos que traigo, ninguno de ustedes ven esas publicaciones de sanciones, ¿sí? Profe, sin embargo existen, ¿sí? Con la ICE no puede deducirse de la sola tolerancia de la víctima. Que no se puede interpretar simplemente porque la víctima, por ejemplo, no cerró la persiana y evitó que yo no la espiara, por ejemplo. Entonces digo, tenía la persiana abierta, estaba tolerando que yo la espiara, por ejemplo, ¿sí? Por el solo accionar natural que me permita acceder, no, tengo que tener un consentimiento de la, digo víctima, pero en realidad, bueno, del damnificado sería lo correcto, porque víctima parece que habláramos el titular del derecho. Exactamente.
Exactamente, sí. Derecho a la intimidad es muy interesante. No se asusten, yo lo puse para que vean que el Código Civil, ¿de qué habla en intimidad? Habla de cómo se repara, nada más. Hay una violación al derecho a la intimidad, el Código Civil te da los parámetros de reparación. Primero, que tiene que ser arbitraria la intromisión, o sea que haya intromisión que puede estar justificada. Y enumera, por ejemplo, cómo puede ser la intromisión. Publicar retratos, correspondencias, perturbar la intimidad de otro, mortificar a otro en sus costumbres o sentimientos. Fíjense que habla de cosas muy genéricas, ¿sí? Debe ser obligado a cesar en tales actividades. Eso es cuando hay violación al derecho a la intimidad de manera reiterada. No es que fue una sola vez. Cuando la intromisión está justificada, el Código Civil no hay ninguna reparación, digamos. No hay reparación. Está bien, está. Exactamente. No hay reparación, ¿sí? Esta es una enumeración de hechos que está copiada del Código Civil anterior, el 1071 bis, que fue incorporado. Y a pagar una indemnización que fije el juez de acuerdo con las circunstancias. El derecho a la intimidad y el derecho a la imagen siempre lo vamos a evaluar de acuerdo a las circunstancias, para saber cuánto pagar, y primero para saber si hay responsabilidad, y segundo, cuánto. Y por último, ven lo que decía, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico si esta medida es procedente. Fíjense una cosa. Fíjense, cuando ustedes lean normas o cosas que les llegan, fíjense la diferencia terminológica, es importante. Acá usa debe la ley, debe ser obligado a reparar y a cesar. Y acá dice puede ordenarse, o sea que es facultativo, ¿se da cuenta? No todo medio que sea sancionado a pagar una multa va a estar obligado a publicar o dar a conocer la sentencia. Fíjense, yo como tip para que ustedes vean que una cosa es la palabra debe y otra cosa es la palabra puede. Debe no tengo opción, yo no puedo hacerlo más, no puedo seguir haciéndolo. ¿Cómo? Digamos, el hecho de que se pueda o no publicarlo también el juez o el damnificado. El damnificado lo pide. El damnificado lo pide. Porque a lo mejor sigue interfiriendo en su intimidad. Primero tiene que pedir la cesación, la acción de cese de eso, ¿no? Y luego, obviamente... Bueno, sobre la figura célebre yo creo que quedó en claro, ¿no es cierto?, cuándo puedo avanzar sobre la intimidad y está justificado en el ámbito del ejercicio del periodismo, ¿no? Reitero, porque esto me parece muy importante, si el hecho guarda relación con la función que cumple, si la noticia responde a un interés general prevaleciente. Bien. En este hermoso PowerPoint, ¿qué trabajo me dan los PowerPoint? Bueno. Al final, hay tal de actividad para el hogar, como cuando iban a la primaria, ¿no? Está prohibido por leyes. Sí, no, eso es porque son vagos los padres, por eso está prohibido. Pero ustedes como ya lo hacen solitos, no necesitan, porque la mamá se siente para que ayudarlo a hacer los deberes, entonces yo confío en su capacidad. Son preguntas para resolver cuestiones vinculadas al derecho a la intimidad, ¿sí? Y al derecho a la imagen. Bien, ¿alguna pregunta sobre el derecho a la intimidad? Bueno, derecho a la voz está vinculado al derecho a la imagen, ¿sí? Profe, cuando sí. Tomás Méndez hizo esa investigación... ¿Lo que hice referencia yo? Sí, eso era... Eso está el fallo, yo lo tenía. Pero ¿por qué Eso se no lo tengo, estaba pero si le tengo que en poner todos los fallos, ustedes no me leen, léanme uno por lo menos. Sí, dígame. Porque estaba en la calle. No es solo que tenía los fallos. Los fallos que van a la calle. Todo el informe que hacen, todo el contenido. Yo se lo paso si quieren, yo lo tenía. Lo tengo bajado de la computadora, pero lo leí en ese momento, porque tenía que ver con Real Malicia. O lo podemos ver cuando veamos Real Malicia, digamos, en ese contexto. Son re interesantes los fallos, porque los fallos le van a dar contenido a todo lo que ven en la teoría, cómo el juez resuelve, porque esto parece que no pasa, pero esto pasa todo regularmente en un tribunal, aparece estos casos, ¿sí? Hay un montón. Bien, para cambiar un poco, vamos a pasar a... Nosotros hablamos en la clase pasada bastante de imagen, ¿se acuerdan?
señores? Sí. Wow. Pero le voy a tomar asistencia, así le hago el corte, así no se me deprime. Aliaga. Alonso. Barcelona. Barros. Presente. Gonzalo. Presente. Bosa. Presente. Cepeda. Presente. Sinali. Comba. Acá. Cueva. Presente. Tibuono. García. Montes y Agustín, ¿cierto? Boni. Coronel. Ibarra, perdón. Lacoste. Lamas. La Placa. Guillenes. Presente. López. Presente. López no está acá, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Maurel. Monguillot. Acá. Olaviaga. Oliva. Páez. Presente. Papalini. Presente. Perugini. Pinto. Pueyrredón. Quintero. Sallín. Sayavedra. Moraza. Venturi. Presente. Guayman. Y Giraudo está. Profe, al señor ¿Y se puede decir que conocí a tu tía? Era un tipo de... Sí, 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 Económico. de presente. Le dice una profe, era también... Bueno. Miren que la clase que viene les voy a preguntar. Les voy a amenazar porque veo que no funciona sin amenazar. Bueno. En la clase pasada, cuando empezamos, yo tenía la idea de armar otra clase, pero terminó saliendo lo que salió. Y terminamos hablando un montón sobre derecho a la imagen. Digamos, que la idea era verlo hoy. El derecho a la imagen termina apareciendo regulado en el Código Civil y Comercial actual que tenemos. Antes no aparecía. Y no solo aparece enumerado como un derecho personalísimo, sino que aparece algo importante para nosotros, que es, primero, no hay definición, pero nosotros sabemos que la imagen es cualquier forma técnica, digamos, puede ser foto, puede ser grabado, puede ser dibujo, etcétera, que permite identificar los rasgos de una persona, ¿no? Bien. El Código Civil dice que ese es un derecho personalísimo y por lo tanto va a tener la característica de los otros derechos personalísimos que yo puedo disponer de él, pero para usar la imagen de una persona voy a necesitar, en algunos casos, como regla general, el consentimiento de esa persona. ¿Cuándo periodísticamente voy a usar la imagen de una persona? Cobertura de actos, eventos, informe general, conferencia de prensa, en ese caso, que ya tiene un interés público, vamos a ver que está excluido. Por ejemplo, informes, voy a hacer un informe sobre, ahí tienen un caso, ustedes los mandan a sacar una fotografía a la plaza para ilustrar una nota sobre nuevas formas de familia. Entonces voy a hablar de familias monoparentales, familias ensambladas, familias de matrimonios igualitarios. Esas son las nuevas formas de familia. Podríamos decir que la familia ensamblada ya casi no sabría decir que es una nueva forma de familia, pero están dentro de lo que se llaman nuevas formas de familia. O sea, cada vez hay más formas de familia. Como chisme, por ejemplo, en Rosario se permitió que un niño tenga 3 padres, por ejemplo. I don't know. El principio general del código, y sí, acá estamos con la creatividad, en el derecho de familia es muy movible. Entonces, el principio general del derecho de familia es que nadie puede tener más de 2 vínculos paterno-filiales. O sea, tendrá 2 papás, 2 mamás, papá, mamá, combine, como usted quiera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué onda? Esto está anotado con 3 vínculos paterno-filiales. Que son 3 padres. Mamá, gestante y matrimonio igualitario de hombres. Porque el matrimonio igualitario de hombres necesita una gestante, cosa que no pasa en el matrimonio igualitario de mujeres. Una decisión del juez. Es un juez creativo de Rosario, porque es contrario a lo que dice el código. El único caso que existe. O sea, es un niño que tiene 3, por supuesto que pidieron.
Claro, porque administrativamente y jurídicamente eso no es posible, porque el principio es que vos tenés dos. Hay dos casilleros. Hay dos casilleros, exactamente. ¿Usted vio un acta de nacimiento? ¿Qué dice? Hijo de... Ahora ya no se pone padre-madre, porque que eso... O hijo de... Dos casilleros. Entonces, uno al costadito. Este es un fallo de Rosario que salió anexo. Acá 5... Yo le digo que está bueno, puede tener más aquí a reclamar el alimento. Sí. ¿Se entiende? Se hace más llevadero. Se hace más llevadero. Más aquí en decirle, llévatelo vos este fin de semana. Todo eso son de... A ver, todo esto genera derechos y responsabilidades, ¿o no? Con la vínculo papá-mamá, o digamos, progenitor, que se haga responsable, todo genera derechos y obligaciones. O sea que, ojo, creo que fue inteligente. Bueno. Pero, profe, por ejemplo, en ese caso, que supongo que habrán buscado a la mamá, obviamente, para poder tener ese la derecho, mamá, ¿no? claro, una amiga que se prestó. Pero digamos de quién, o sea, me trato de imaginar. Pero ella tiene la voluntad de ser mamá. ¿Qué? Ella tiene la voluntad de ser mamá. Sí. Porque la gestante puede no tener la voluntad procreacional. Por eso, en la mayoría de los casos... Puede decir, yo me presto, pero no tengo la voluntad de ser madre jurídica. Por eso me imagino. No tiene voluntad procreacional la persona que gesta. Está complicadísimo. El derecho de familia está muy complicado. Para los que nos gusta está complicado. Pero se está ampliando mucho. Bueno, entonces no sé cómo caí en esto de los tres padres, pero bueno. Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, no, ¿por qué les quiero decir esto? Porque yo voy a sacar fotos a gente que está ahí andando en la plaza, dos amigas que están tomando mate, y la temática puede generar un poco de, quizás, molestia. ¿Sí? ¿No? Lo tengo que tener en cuenta. Por la fotografía, etc. Porque está el caso, pero ustedes lo van a resolver sin que yo le diga cómo. Si no, no tiene gracia. Entonces, principio general del derecho. Principio, señores. Pero se les están ocurriendo cosas que puedan aplicar a la materia, pueden decir. Principio general del derecho. Para captar o reproducir la imagen de una persona de cualquier modo, es necesario su consentimiento. Principio general de derecho. La norma arranca con que para reproducir necesito consentimiento. ¿Qué es lo que me va a importar a mí como periodista? Las excepciones, cuando no necesito consentimiento. Porque ahí va a aparecer el ejercicio profesional amparado por alguna cuestión distinta. ¿Ah? Entonces, actos públicos. No necesito consentimiento. Viste que vos me habías planteado. Bien. Interés científico, cultural o educacional prioritario. Generalmente esto tiene que ver con libros de medicina, manuales, ¿sí? Manuales de estudio, por ejemplo. Pero ojo, porque las fotografías también tienen copyright. O sea, tienen derecho de autor. Eso quiere decir que no es que tengo que, a lo mejor, tributar. No siempre, ¿sí? Están exentas de tributación. Bien. Y fíjense, el punto C, por eso está en itálica, que se trate del ejercicio regular, no de cualquier ejercicio, sino el de aquella persona dedicada a relevar datos de información general para transmitirle al público. ¿Se entiende? Por eso el ejercicio es regular. Del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general. Por ejemplo, una marcha. Claro, eso puede estar en actos públicos. Por ejemplo. ¿Sí? Pero acá tenemos un montón de hechos que el periodista informa, generalmente son acontecimientos de interés general, fíjense. Interés general, no habla tampoco de interés público prevaleciente, no. De interés general, que sea que tenga un carácter informativo. ¿Ah? En el caso de personas fallecidas, ¿sí? Cuando es necesario el consentimiento, puede prestarlo su heredero o designados causantes. Luego de 20 años, la publicación de una fotografía es libre. Pero este código se ha encargado de resaltar dos cosas. Oiga, aunque usted tenga una fotografía que entre dentro de las excepciones, dice el código,
tomar las precauciones para evitar un daño innecesario. Aunque la fotografía pueda ser exceptuada, el código no te da tampoco la pantalla abierta, ¿sí? Fíjense, la reproducción después de la muerte no puede ser ofensiva. Dice, si no es ofensiva, es libre. O sea que hay casos en los cuales una fotografía podría dar, este código de 2015, anteriormente no lo teníamos, esto podría dar a futuro, todavía no encontré ningún caso, en el cual, a pesar de ser una foto libre, ¿sí? Si produce un daño innecesario, lo que tiene este código es mucha indeterminación lingüística. Innecesario. ¿Cuándo el daño es necesario? Eso lo va a tener que determinar el juez. No viene un parámetro que diga esto es necesario, esto es innecesario. Hay que verlo al caso concreto. Aún no ha sido aplicado, digamos, ¿sí? ¿Se entiende lo de imagen? ¿Qué es a lo que tengo que focalizar? Principio general, excepciones, actos públicos, interés cultural, científico, educativo y lo que tenga que ver con el ejercicio del derecho de informar. Siempre y cuando yo no produzca un daño innecesario con esa imagen. ¿Es la única regulación que existe sobre imagen? No. Hay otra norma, que es una norma mucho más anterior, que es la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Sí? La Ley 11.723, que no está derogada, habla del uso de la imagen con fin comercial. ¿Sí? Tiene diferencias con las normas del Código Civil. ¿Habíamos hablado de algún caso de uso de imagen? ¿Habíamos hecho mención en clase? Eso era en un lugar público, muy bien. En un lugar, quiero decir, que no era en un ámbito privado, que hablamos de cuándo teníamos que determinar exactamente. El caso de la utilización de la fotografía de Cambiaso, ¿lo hablamos? Lo nombramos. La fotografía de un futbolista sacada en el ámbito de la actividad, que yo si la uso para el periódico deportivo, ¿tendría que pedirle consentimiento? No. Bien. O sea, ahí estarían parados por el 53, claro. ¿Sí? O por la ley 11.723, que también excluye en los casos de información, ¿sí? Esta ley, como es vieja, habla de retrato fotográfico. ¿Sí? Puede ser selfie también. Puede ser selfie, ojo que la selfie. ¿Qué pasa en esos casos en los que una imagen se hace viral, pero es una imagen de una persona? Por ejemplo, los memes o ese tipo de cosas. En la cual es la foto de una persona. Utilizando... Que se usa para otro que... Sí, para otros fines. Claro. Pero si vos lo subiste supuestamente a Facebook, o sea, el dueño de esa imagen... Claro. Vos al ponerlo en una red social ya perdés la autoría de no, bueno, depende, ¿no? No perdés, pero ya es como... La autoría no, porque el derecho a autor siempre es el que lo produce, claro, a la obra, ¿no? Y yo con el tema del material de Facebook tengo mis divergencias, y eso, para mí eso no es material público, para mí sigue siendo privado el material que se difunde ahí, porque uno ahí limita, salvo que uno tenga un perfil público. Pero si vos tenés un perfil privado, vos tenés limitado el acceso de eso, no tiene por qué ser utilizado públicamente. Hay mucho robo, hurto sería en este caso, hurto de imágenes, dobles perfiles, y todo eso se está trabajando. Yo les conté que ahora que Facebook fue sancionado y tiene que pagar una multa a una persona que tenía un perfil doble y que Facebook no hizo nada. O sea, el de Río Cuarto está generando responsabilidades a los servidores, porque no es servidor, perdón, en este caso es la red social. Cuando es notificado de que se está violando el derecho a la imagen de una persona y de la identidad, y hay prueba que así lo constate y no toma cartas en un asunto, aparece la responsabilidad. Y este es el caso. El tema de internet, el tema de las redes y de los buscadores, ya sobre los buscadores ya tenemos el principio de responsabilidad que sacó la Corte el año pasado. Ya sabemos cómo evaluar la responsabilidad de los buscadores. Ahora la Corte sobre esto no ha llegado nada todavía. Sobre lo que estamos hablando de las redes. Todavía no hay. Hay en cámara, hay en primeras instancias. ¿Cómo es el principio de responsabilidad?
El principio de responsabilidad del buscador es básicamente que el buscador funciona como una biblioteca que permite acceder a distintos sitios. Entonces, el buscador no tiene responsabilidad en principio por lo que está cargado en otras páginas. Pero, si el buscador es notificado de que hay una violación a un derecho, como la intimidad o el honor, y se le solicita que corte el nexo y el buscador no responde a la solicitud del damnificado, pasa a tener responsabilidad indemnizatoria. ¿Jessica Sirio demostró eso? Sí, pero ella no fue por la indemnización. Jessica Sirio pidió en su momento, no fue por la responsabilidad del buscador. Ella fue, y hay muchos casos, para que el buscador cortara los enlaces a una determinada cantidad de páginas extranjeras que la vinculaban a... Bueno, que usaban su imagen para vincularla a prostitución, etc. Y sí, pero el buscador no tuvo que indemnizar porque no se juzgaba la responsabilidad, la reparación no. Lo que se juzgaba era, si ella tenía que ir a cada... Es imposible, ¿se entiende? Yo tengo que ir a cada página donde aparece mi imagen, bueno, en mi caso no, pero es imposible, no termino más. Las cajas tienen no sé qué, asentada en Dubái. No voy a poner un abogado allá para que no usen mi imagen, es imposible. Entonces, ¿qué decían? El buscador tiene la capacidad tecnológica, transfiriéndolo en un lenguaje sencillo, para evitar la continuidad del daño, la tiene que usar. Porque el buscador puede cortar ¿cuántos links? Un montón. Ahora, ¿cuál es el tema también? Y esto es muy interesante. ¿Puedo yo tener derecho? Hay un derecho que ha estado siendo estudiado en Europa, que no me va a venir el nombre, pero es como si yo tuviera un derecho a no aparecer en ninguna red. O sea, protección de mi nombre y mi imagen. ¿Sí? ¿Puede el buscador cortar todo lo vinculado a una persona? ¿No estaría restringiendo el acceso a la información? Por ejemplo, si el buscador pudiera cortar todas las imágenes y las cosas vinculadas al nombre de tal. Entonces dice, si la medida fuera tan amplia, podríamos caer en una restricción de información. ¿Por qué? Porque sacaríamos del sistema información que sí es necesaria, información de personas que son homónimos, ¿sí? Información pública, porque por ejemplo el tweet de una persona, ¿sí? O el dato de donde vota. Entonces, el buscador va a estar obligado a eliminar o a cortar aquello que le sea específicamente identificado. No tiene más responsabilidad de ser un vigilante de lo que circula en todo el sistema. ¿Se entiende? Mi responsabilidad es, a mí me marcan esto y esto, hay una violación, yo tengo que cortar. Esa es la responsabilidad. ¿Sí? Es muy interesante el caso. Bien. ¿Qué otra cosa sale de la 11723 que no dice el Código Civil? Profe, ¿es la misma que Ley de Propiedad Intelectual? Sí. Es la misma, ese es el número. Que la persona que da consentimiento puede revocarlo en cualquier momento. Yo siempre doy mis imágenes para campañas publicitarias, pero supónganse, siempre, no, mentira. Supónganse que doy la imagen para una campaña publicitaria. Yo, cuando pasó esto, la primera que pensé en Jessica Sirio, que cambió de estatus civil. Y ella hacía, pero no pasó, pero podría haber pasado. Digo, yo pongo este ejemplo, ella hacía muchas campañas de ropa interior y a lo mejor su imagen tiene un contrato por 2 años. Yo paso a ser primera dama. Y no me da por ahí verme promocionando la ropa interior en Panamericana, o sea, no me da con el perfil, ¿se entiende? No, de verdad esto puede pasar, es un caso que yo me planteé teórico, pero que puede pasar. Entonces, no, yo estoy atada 2 años a promocionar Celú y soy primera dama, ¿me entendés? No da. O sea, sí, claro, por ejemplo, entonces, ¿qué hago? ¿Yo puedo revocar ese consentimiento que di en el contrato de uso de imagen? Sí. Cuando quien tenía esa autorización haya hecho erogaciones porque ya contrató los espacios, porque ya, ¿sí? Entonces podrá recibir un resarcimiento. Cuando corresponda, la persona que restringe la continuidad del uso de esa imagen, hablamos del niño de los chocolates que son tan ricos, Wonka, Los de Kinder. los de Kinder, el chico, bueno, no era un caso de acá,
Pero la fotografía del niño de kinder fue utilizada por... tipo, el tipo ese era re chico y después se... Bueno, tú como 30 años lo usaron, no sé. Siguen usándola, de hecho. Bueno, no, Ahora fue utilizada extemporáneamente y le hizo un juicio. La terminaron sacando. Ahora que está buena. Hay algunos dibujitos. No, hay un meme. A mí me Sí, encantó. igual. Hace un tiempo había una campaña de los nenes que quieren salir de... A mí me encanta el chocolate. Capaz que aquel tiene Porque fue utilizado extemporáneamente. El derecho, si yo doy mi derecho a la imagen para ser usado, hay dos cosas que quiero que tengan en cuenta. Una, lo que trae la ley de propiedad intelectual, la posibilidad de revocarlo en cualquier momento del espacio de esto, ¿no? La posibilidad de revocar esa autorización. Me arrepentí a los 6 meses y la revoco, ¿sí? Dos, que el consentimiento para el derecho a la imagen siempre debe ser utilizado dentro del contexto. Cuando yo necesito autorización para usar una imagen, que no estoy exceptuada del artículo 53, que es en el ejercicio del periodismo, sino que necesito, por ejemplo, voy a hacer un blog y voy a utilizar la imagen de alguien para ilustrar el blog, ¿sí? Estoy fuera del derecho a informar, etcétera, etcétera. Esa autorización va a estar en el contexto. Yo me autorizó durante 2 años para esa función. Yo no puedo tomar esa imagen y aunque esté dentro del periodo usarla para otra, para ponerla en cajitas, ¿no? O merchandising del blog. No lo puedo usar porque la imagen es en contexto, ¿sí? Esas son las dos cosas que quiero que le queden sobre la restricción o sobre cómo usar el derecho a la imagen, ¿sí? Bueno, y esto es igual, ¿no? Libre en el caso de fines científicos, didácticos, culturales, etcétera, ¿no? Bueno, y para terminar sobre imagen y no seguir ahondando, así no se duermen más de lo que están, esta ley les va a dar como un fin de cuándo usar la imagen con sentido comercial, ¿sí? ¿Qué es lo que hablamos, no? Autorización, consentimiento, se puede retractar, ¿sí? Cuando la imagen tiene fines comerciales, como por ejemplo la imagen de cambiarse utilizada en una raspadita. La raspadita tiene un fin comercial, que es venderse, ¿o no? Sí. Bien. Aunque esa imagen haya sido tomada en un juego, en un partido de fútbol, que es un acontecimiento de interés general, que puede salir en cualquier medio para ilustrar, tiene fines comerciales, debe respetar la regulación de la ley de propiedad ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, necesito todo esto, ¿sí? Necesito la autorización, voy a tener que pagar, voy a hacer un contrato, porque el tipo no creo que me la dé libre, ¿no? Exacto. Y el dinero va a seguir teniendo el derecho de retractación. Ahora, cuando no tiene fines comerciales, ahí entramos en el ejercicio, ¿sí?, de otras actividades, ¿sí? Cuando hay interés público, cuando tiene fines informativos, cuando tiene fines científicos, didácticos y culturales, no es necesaria la autorización, ¿sí? Y otra cosa importante, ustedes van a ver un fallo que está muy bueno sobre un noticiero. Yo les voy a plantear el fallo y ustedes me van a decir qué harían. El noticiero ilustraba sobre un crimen ocurrido, creo que en la ciudad de La Plata. Pantalla, de un lado estaba el periodista relatando que el crimen había sido realizado por alguien que estaba siendo parte del rito Umbanda, que no sé si era ministro, etcétera, etcétera. No, ministro no, que sería PAI, perdón. PAI, etcétera, etcétera. Y en pantalla dividida, una imagen de un rito Umbanda público, filmado, como si fuera la iglesia, filmó la misa, lo mismo, ilustrando. Pero no era el mismo rito. Era un rito Umbanda, ilustrando. Yo cuento acá un hecho policial que involucra a un PAI Umbanda, ¿sí? Y al lado una filmación, como si yo puedo ir a la iglesia y filmar las imágenes, etcétera, cura dando la misa, lo mismo,
nada más que llevado al rito humano. Eso dio lugar a una causa judicial por violación al honor y al derecho de imagen. Con respecto a la imagen, ¿qué suponen que puede haber dicho el tribunal? Pero es la imagen de quién. De un rito, un banda, X, cualquiera. Medalla. ¿Por qué? No, sí. La religión es privada. Actos religiosos se realizan En relación a la imagen, no es la intimidad, en relación a la imagen. No, porque estás asociando una imagen a un hecho delictivo, por más que la imagen en sí no tenga nada que ver. Exactamente. La imagen No está utilizada fuera de contexto. El contexto en el que uso la imagen también es importante. Yo esa imagen la puedo pasar en... Sí, la puedo pasar si estoy hablando de la religión, de la misa, de la iglesia, de lo que fuera. La falta de contexto es una infracción al derecho de la imagen, porque además viola no solo el derecho de honor a la persona porque la pegó a un delito. Es más, la persona casi no podía identificarse, por el contexto se identificaba el lugar, como decirte la iglesia, aunque no se viera el pai en este caso, ¿sí? No sé cómo se llaman los templos, pero no sé, bueno, el templo, no se identificaba la cara, pero sí se identificaba el templo. Entonces, ¿qué es lo que dice con relación al honor? Obviamente que también hubo la violación, porque el lugar, el contexto, hacía que esa persona se asociara a un delito que no tenía nada que ver. Era una imagen de ilustración. ¿Vieron cuando nosotros utilizamos imágenes para ilustrar un acontecimiento? En ese caso también hay que tener en cuenta, además de lo que vimos, porque hay una imagen libre porque yo estoy dentro de la excepción. Estoy haciendo un acto informativo, ¿no? ¿Sí? Entonces la imagen debería ser libre. Estoy informando un acontecimiento, pero estoy usando imágenes. Se usa mucho la imagen ilustrativa en los noticieros. Imágenes que no son de exactamente el hecho, exactamente la persona, exactamente el lugar. Entonces, cuando uso imágenes que van a ilustrar, tengo que tener en cuenta que guarde relación con el tiempo, el lugar y el acontecimiento. O sea que yo necesito que esa imagen tenga contexto. No puedo usar cualquier cosa para ilustrar cualquier cosa. El medio debió reparar el daño. O sea que, además de decir, yo quiero que se queden con la idea de imagen de tiempo, retractación y contexto. 3 cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de usar imagen. Porque ustedes generalmente van a trabajar sin la necesidad de consentimiento. Porque se supone que es un acontecimiento de interés público, o lo saqué de un acto. Ahora, ojo con usarla fuera de contexto, ¿sí? Y ojo cuando tengo algo con autorización, por ejemplo, una nota con fotografía, con autorización para utilizar, voy a cubrir una persona, le hago una entrevista, le puedo hacer una foto. Ojo con el uso que hago a posteriori de eso. Puede aparecer una violación al derecho a la imagen. Puede aparecer o no. Si puede aparecer, tengo que tener en cuenta estas condiciones de la imagen. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Alguna pregunta sobre imagen? ¿Que se les ocurra? Profe, hay veces que en el diario, por ejemplo, nos están hablando de, no sé, bueno, en realidad, no sé, de ejemplo porque no es la imagen personal, pero sí suelen poner imagen ilustrativa o sea, como que hacen, no sé si eso se puede hacer referencia en contexto, digamos, de esa forma. Sí, pero eso está en contexto, porque yo estoy haciendo una imagen de la noche de Nueva Córdoba, hago una imagen de la Rondó, es una imagen en contexto, es una imagen que tiene que ver con ocasión, tiempo y lugar, etc. El tema es cuando esa imagen puede dañar a otro. Si es una imagen que es inofensiva, no hay ningún problema. El tema es cuando yo con esa imagen puedo dañar el derecho a la intimidad o el derecho al honor o puedo
dañar el derecho a la imagen cuando necesariamente para eso necesito un consentimiento. Que por ahí no es el punto. Yo creo que el periodista lo que más puede tener por problema es la imagen fuera de contexto, la utilización de imagen fuera de contexto, más que esto de la ilustración, ¿sí? Bueno, también está el caso de fotoperiodismo, que es muy interesante también para ver, ¿no? Entonces, para la clase que viene me gustaría que vean de ese PowerPoint que les dije, atrás hay actividades, uso de fotografía e intimidad. No necesitan revisar, escribirla así, sino en este caso haría esto. ¿Con el humor? Sí. ¿En relación a qué? A la propiedad de imagen, las limitaciones. O por ejemplo el Photoshop o el fotomontaje, cuando no sé, quieren inferir, digamos, en algún mensaje manipulando. Sí, los informes de TBR. Bueno, el TBR ha tenido problemas en su momento por propiedad intelectual, básicamente. Lo que pasa es que no estaba específicamente regulado, pero en su momento hubo mucho debate con respecto a que se tomaban de otros medios, se tomaban producciones, ¿sí?, que habían sido justamente realizadas por otros, ¿no? Entonces, pero no hubo ningún cuestionamiento con respecto a derecho a la imagen, que yo sepa, puedo investigarlo, digamos. No hubo ningún cuestionamiento de derecho a la imagen porque en realidad el derecho a la imagen vos lo estás planteando, si yo no me equivoco, más como tema de propiedad intelectual. Porque el derecho a la imagen ahí podría aparecer con el originario. Sí, ¿Entiende lo que sí, no sé si me estoy explicando? Sí, que no con la persona a la cual se Eso es derecho de propiedad. Sí. Lo que vos planteas, no es derecho a la imagen. No, pero y imagen también. Es que el derecho a la imagen ya estaba en el originario. Porque yo estoy sacando material de alguien que ya hizo un informe. Entonces, pero a lo mejor ese tipo que hizo el informe, el primer informe, tenía una autorización para hacer eso porque a lo mejor una entrevista era. Sí. Entonces por ende va a ser. Sí, puedo investigar si apareció algún caso, pongo el buscador. Digamos las alteraciones. Si me sale algo, puedo investigarlo. Yo voy leyendo más o menos lo que me voy encontrando y por ahí voy descubriendo cosas y no lo busqué, pero lo busco para la clase que viene a ver si encuentro algo y les traigo. Lo que les colgué ahora es sobre derecho de la imagen en netamente la actividad periodística, que son esas dos hojitas que le digo que estarían bueno que le leyeran. ¿Sí? Bueno, si les parece entonces, vean lo de la práctica, terminamos, lo dejo 10 minutos antes y toman el café con leche. ¿Nadie toma café con leche acá? No, para media luna. Muy bien. No, nadie lo hace, yo sí, por eso bueno, ¿qué va a hacer? ¿Ah? No, bueno, gracias.